cuando yo escucho perfecta comunión, por un lado mi carne me dice, eso es imposible, que tú no eres perfecto y porque el otro no es perfecto y porque la iglesia no es perfecta. Te damos la bienvenida a Podcast Comunidad y estamos en nuestra conferencia 2025 Perfecta Comunión. Y hoy con un invitado muy, pero muy especial. No solamente un pastor, sino un gran amigo de esta casa, el pastor David Escarpeta. Bienvenido. Gracias, amigo. Es un placer estar aquí contigo y con esta preciosa iglesia aquí desde Medellín, Colombia. Estamos muy felices. Esa es la actitud, hermano. Esa es la actitud. Usted lleva 19 años en Texas, pastor. Sí. En Grace. Llevamos la iglesia 19 años, sí, pastoreando. Nací en Bogotá, pero el Señor nos llevó. Ahí se te sintió el acento. Sí, ¿verdad? Nací en Bogotá. Nací en Bogotá. Y entonces, y el Señor nos manda para Houston por una situación médica de nuestra hija, buscando tratamientos médicos y todo. Esa fue como la excusa de Dios. Y pues supuestamente íbamos a ir por unos tratamientos médicos y regresar a Colombia, pero el Señor tenía un as debajo de la manga que no lo conocíamos y todavía estamos ahí. Empezaste a pastorear a los 21 años. A los 21 años, sí, en Bogotá, cuando estaba con mi suegro, el pastor Eduardo Cañas, en Bogotá, era parte de su equipo pastoral. Y ya cuando fuimos a Houston, ya pues prácticamente lideramos la congregación desde los 27, sí. 27, sí, 27 años. David, son desde muchos años. Yo comencé a pastorear ¿A qué edad empezaste tú? muy tarde. Yo empecé, bueno, eso fue 2012. Empecé como a los 30 y creo que, 32 años, Wow. 33 años. Imagínate que Después de ser deportista profesional. Claro, es que Sí. tuviste una carrera antes. Pero nunca pensé que iba a terminar pastoreando. Solo que pensaba en eso cuando hablaba de las excusas de Dios. Sí. Fui por un tratamiento para mi hija y termino siendo. Ajá. Y a veces Dios le place esas cosas. Sus caminos a veces como un poco misteriosos, pero siempre perfectos. Perfecto, sí. Y cuando dices de la edad, por ejemplo, mi suegro a mí me ungieron como pastor. Bueno, no pastor de una iglesia, sino parte de un equipo, pero pastor. A los 22. Entonces yo digo, Dios mío, ¿sería yo capaz de ungir a uno de mis muchachos a los 22 años? Entonces a veces me pongo a pensar que muchos en nuestras generaciones anteriores empezamos muy jóvenes. Empezamos muy jóvenes, siendo pastores. Y yo me he puesto a pensar, mi suegro sí se arriesgó con nosotros, ¿no? Al tirarnos al ruedo tan jóvenes. Pero fue una bendición, fue espectacular porque crecimos y maduramos y seguimos aprendiendo. David, pero yo creo que es como, tal vez creería yo que es algo que debemos empezar a hacer nuevamente. Sí. Yo creo que no podemos dejar una brecha tan abierta con la próxima generación. Total. Yo creo que hay que empezar a encontrar esos pastores de 20 años, de 22 años, de 23 años. Sí. Y no tener miedo. No, que haya una buena generación de relevo. No es de reemplazo, es de relevo. relevo. Sí, es relevo. Eso es muy interesante porque fíjate que en los próximos 10 años, en Latinoamérica, por ejemplo, vamos a ver transiciones importantes. Transiciones importantes. En los próximos 5 o 10 años ya se está viendo en diferentes lugares y se está levantando una generación muy bonita. Muy bonita. Esta nueva generación es diferente y me apasiona eso. Qué bueno escucharlo, David. Bueno, estamos en nuestra conferencia Perfecta Comunión, de la cual tú eres uno de nuestros invitados especiales y sabes que esta siempre es y será tu casa. Gracias. Y quisiera preguntarte, ¿qué es para ti Perfecta Comunión? Pues fíjate que cuando me mandaste el tema y cuando empecé a mirar y todo el tema, me cautivó. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de comunión, pues usualmente la palabra que se le baja a uno al corazón es comunión. O sea, tenemos que tener comunión unos con otros, tenemos que tener comunión con Dios. Pero cuando yo me puse a reflexionar sobre esas dos palabras, yo dije, ven acá, pero esta gente puso perfecta comunión. Entonces me empezó como a causar intriga, interés. Y reflexionando sobre el tema, realmente me apasiona el hecho de que puedo aprender sobre lo que ustedes están estableciendo. Esto de perfecta comunión no es algo que es común, porque ustedes quieren llevarnos a otro nivel de enseñanza de que sí podemos tener una perfecta comunión con Dios
y podemos tener una perfecta comunión entre nosotros. Y cuando yo escucho perfecta comunión, por un lado mi carne me dice, eso es imposible, que tú no eres perfecto y porque el otro no es perfecto y porque la iglesia no es perfecta. Pero por el otro lado, puedo ver que perfecta comunión no necesariamente es basada en nuestras perfecciones, que yo tengo que tener una relación impecable contigo, no, sino que tengo que tener una unión con Cristo profunda y sincera, y una unión entre nosotros profunda y sincera, ¿no? Entonces no es un asunto de perfección de comportamiento y perfección de habilidades, no, es un asunto de que Cristo esté en medio de nosotros y Cristo es lo que hace que nuestra comunión sea perfecta y sea única, ¿no? Me encanta, me tiene atrapado. Realmente es eso, porque el único perfecto es Él. Sí. Y solamente cuando estamos en esa comunión con Él Sí. y Él está en medio de nosotros. Sí. Yo te decía a la iglesia justo anoche que compartí, y hey, es que nos han enseñado mucho a ser hijos. Y hay muchas enseñanzas de paternidad, sí, pero nos han enseñado poco a ser hermanos. A ser hermanos. Y, Wow. y esa es la perfecta comunión, Sí. porque es la cruz, nuestra relación horizontal Sí, claro, con Dios, claro. pero nuestra relación horizontal con Dios, esa Claro. comunión con el Espíritu, Sí. tiene que derivar en una Total. horizontal, una Total. comunión con los Sí. hermanos. Sí. Y ese es el reto mayor, Sí. porque es que cuando uno viene a Cristo, hermano, uno puede abrir su corazón y decirle, estoy luchando con esto y decirle las peores cosas. Sí, y todo. uno está en un lugar seguro. Sí. Pero hágalo aquí. Ahí se pone más difícil. Ajá, Sí, como sí. yo tengo la confianza para ser vulnerable con Sí, mis hermanos, sí. como tengo la confianza para ser vulnerable con el Señor. Sí. Yo meditaba en eso, incluso esta mañana yo decía, bueno, somos uno solo, el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y después mira, en el matrimonio dejarán de ser dos y ahora serán uno solo. Sí. Pero también como cuerpo somos uno solo. Sí. Wow. Y son esas únicas 3 partes donde la Biblia habla de ser uno solo. Wow. ¿Cómo crecemos en eso, David? ¿Has experimentado una comunión profunda con Dios? Imagino que sí. ¿Cuándo nos puedes contar una experiencia? Sí. Pero también has experimentado una conexión profunda con los hermanos. Sí, pues fíjate que, bueno, con Dios como tú, podemos tengo muchas experiencias increíbles con el Señor, pero me pasó una experiencia muy fuerte a mí, que de esa experiencia nació un libro y va muy relacionado con lo que estás hablando, y es que yo era una persona que yo pensaba que cuando tengo problemas y todo el rollo, yo voy con Dios, o sea, yo no necesito a nadie, ¿sí me explico? Tengo al Espíritu Santo y ya. Y como dice la canción, si te tengo a ti, ya lo tengo todo. Y amén, lo tengo todo. Sí, pero entendí una cosa poderosa. Entendí que el silencio en la reflexión es un aliado. O sea, cuando se trata de reflexionar, el silencio me ayuda, porque el silencio me ayuda a parar, a pensar, a meditar. Alguien que aprendí de la reflexión se llama John Maxwell, y John Maxwell dice que él tiene una silla que le llama la silla de la reflexión. Él dice que en esa silla no lleva ni Biblia, ni celular, ni libros, nada, que él está pensando en su día. Y él ora en ese día y le dice, Señor, muéstrame lo que hice bien y lo que puedo hacer mejor y lo que no hice bien. Y ahí se pone a reflexionar, y él dice ahí que reflexiona sobre por qué le hablé a esta persona bien, por qué le hablé a esta persona mal, ¿por qué me comporté así? Oh, esto lo tengo que mejorar. Oh, esta persona lo hice. Qué bueno que pude bendecir a esta persona. Y él está en silencio reflexionando. En silencio yo medito en las Escrituras. En silencio reflexionamos, estamos con el Señor. Pero aprendí que cuando se trata de sanar, el silencio no es un aliado, es un enemigo. Wow, y Juan dice, el apóstol Juan dice, que cuando le confesamos al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el mismo que dice eso, la comunión vertical, él mismo dice, pero si ustedes Santiago se confiesan sus ofensas los unos a los otros, horizontal, serán sanados. Entonces ahí aprendí que yo puedo ser perdonado, pero mantenerme enfermo. Y yo tenía ese pensamiento. Y tú sabes, hay gente que es perdonada, sabe que Dios los ama, pero ¿por qué siguen enfermos del alma, de la mente? Porque están por dentro, que se consumen, porque no han entendido que la sanidad se da de este lado, ¿no? Entonces esa relación vertical me da la habilidad para poder tener
sanidad hacia este nivel, como tú mencionabas. Entonces ahí me dio una hermano, una depresión y una ansiedad, pero durísima, hace como 5 años en la pandemia. Y fui al doctor, me estaba enfermando el cuerpo, porque el cuerpo, tú sabes, el cuerpo sí la somatiza. Gente pensaría que los pastores no lidiamos con eso. No, y sabes que cuando alguien venía y me decía, pastor, ore por mí, que estoy deprimido. Yo le decía, claro, pero por dentro decía, madure vos, busque a Dios, póngase a orar. Pero cuando te pega, tú dices, ay, no puede ser. Iba al doctor, el doctor me decía, no, usted está bien, no, revíseme, yo no puedo respirar. No comía, no dormía, no, fue terrible. Entonces, un día el doctor así me dice, mire, yo ya lo he visto muchas veces y ya yo no lo puedo ver más porque usted realmente no está enfermo. Allá afuera sí hay gente enferma. Su problema psicológico, señor, usted tiene un problema de ansiedad muy fuerte. Entonces, cuando él me dice eso, yo me quedo pensando, yo no, pero eso no existe. O sea, eso no existe, la ansiedad, eso es puro invento de la gente. O sea, es de depresión, esos puros inventos psicológicos tenía yo en la mente. Y me dice, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? Uy, no, ahí sí me da pena decirle que era pastor. Imagínate, ¿y el médico te conocía o no te conocía? No me conocía. Bueno, me conocía, pero ya porque lo estaba molestando de tantas visitas médicas que le hacía. ¿Cómo le dice uno a no, hermano, yo tenía... sí, no, él no es cristiano. El líder de la iglesia lucha con depresión. Claro. Y yo no... Me dio pena decirle que era pastor, pero me tocó, me le va a mentir. Me dijo, yo creo que es hora de que usted crea lo que practica. Lo que usted crea, lo que le enseña a su gente. O sea, te pastoreó. Sí, me dijo. Entonces yo dije, bueno, que Dios me hable es normal, pero que el diablo me hable ya es otra cosa. Y entonces, ¿sabes? Al punto que voy es de que llegué a mi casa y dije, estoy mal, necesito ayuda. Necesito ayuda. Wow. No es que Dios no sea suficiente. Ojo, lo que pasa es que Dios pone a nuestros hermanos que hacen parte del plan divino para que yo sea sanado. No, y mira, David, incluso desde el Edén, Adán está con Dios. Adán, y es Dios quien dice, Dios no mismo, Adán, sí. no es bueno. Sí. Que el hombre no esté solo. No dijo no es bueno que el hombre no esté a solas. Claro. El hombre necesita estar a solas para reflexionar, claro, total. para tener comunión con el Espíritu Santo. Sí. Pero creo que en cierta forma, aunque el verso está específicamente hacia el matrimonio, en cierta forma el principio no es bueno que el hombre no tenga con quien compartir la vida. Claro. Y comunión es una vida compartida. Wow. Entonces imagínate que cuando yo estoy en ese asunto, yo empiezo a tener que romper culturas y hábitos y mentalidades que yo tenía, y una de esas era que yo no necesito a nadie. Y llamé a un amigo y le dije una frase, Juan Gui, que no va a sonar muy positiva, pero es muy poderosa. O sea, te repito, es una frase que cuando la escuchas, a lo mejor alguien dice, no diga eso, usted está en victoria con el Cristo de la gloria y cosas así. Pero ¿sabes qué? Lo primero que le dije cuando él me contestó, le dije algo que fue liberador. Por lo menos para mí, lo personalizo, fue liberador. ¿Sabes qué le dije? Estoy mal. ¿Y por qué digo que es liberador? Porque muchos no somos sanados porque escondemos el tema. Correcto. Y porque no queremos decir, estoy mal. Mira, tú no te imaginas el peso que se me quitó de encima cuando yo le digo a ese hombre, estoy mal. Se quitó un peso de orgullo, de eso te iba a preguntar, que eso mismo uno se pone encima, ¿no? Y cuando le dije estoy mal, wow, yo dije, ¿lo pude decir? ¡Wow! Yes. No. A ver, yo sé que suena muy loco, pero por un lado dije estoy mal, pero por el otro lado dije, wow, encontré una puerta de liberación. Porque sabes que la puerta de liberación, ¿sabes cómo se llama? Honestidad. Yes. La puerta de sanidad es la sinceridad. Y yo sé que hay alguien que me está viendo que a lo mejor ha tenido situaciones similares, que cuando tú lo hablaste, dijiste, oye, wow, lo hablé, lo reconocí, dije que estaba mal y pedí ayuda. Y caminó conmigo en un proceso de 6 meses, gloria a Dios. Fue algo muy liberador, muy lindo. Es psicólogo, pastor, cristiano, espectacular. Pero lo que te quiero decir es de que ahí aprendí el principio de no caminar solo. Yes. Entonces ahí escribí un libro que se llama Batallas Silenciosas. Iba a preguntar por el libro. ¿Es tu primer libro? Sí, es mi primer libro, sí. Demoré mucho en escribir libro porque no quería escribir un libro ahí de prédicas y que me lo editen, sino de un proceso que esté viviendo. Y lo saqué y se llama las luchas que llevas por dentro que nadie conoce.
Entonces, dentro de ese libro, en cada capítulo, hay una parte que se llama La Trinchera, donde yo le animo a la gente a caminar la batalla con alguien espiritual, maduro, que te acompañe y que te ame. Gente que te ame, o sea, gente que no le tenga miedo a tus heridas. Y eso ha sido tan liberador, tan bonito, tan espectacular. Entonces, creo que todos necesitamos una trinchera constante para poder no solamente sanarnos, sino mantener la salubridad. Y que no solamente tú lo hagas porque ayúdame, no, tú también estás ahí para vendar las heridas de los demás, para ser un coequipero y un comilitante, ¿se dice? Sí, comilitante de los que están contigo en esta batalla de la fe. Wow, David. Y no es algo fácil, por lo que acabas de decir. Ser vulnerable y nuestra posición es difícil. Sí. Bueno, hay una diferencia, creo yo, entre transparencia y vulnerabilidad. Bueno, transparente, yo soy el mismo en mi casa, soy el mismo en el púlpito, pero vulnerabilidad es cuando dices lo que dices. ¡Wow! Estoy mal. Eso está buenísimo. Estoy mal. Eso está necesito buenísimo. ayuda. Eso está buenísimo. Y lo que dices, o sea, no es fácil porque la iglesia primitiva, en una de las cosas en las que se dedicaba y persistía, y algo que requiere persistencia, es porque no es fácil, en la comunión fraternal. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que esto va a ayudar a mucha gente. Sí. Yo creo tener la libertad de ser vulnerable y tener esas personas correctas, porque también tienen que ser las personas correctas. Sí. Con quien ser vulnerable. Algo que, por ejemplo, a mí me ayudó mucho y que el Señor me ayudó a quitar esa... Yo tenía un freno en mi mente y ese freno es como que no seas vulnerable porque te van a juzgar. Cuidado, no seas vulnerable porque, o sea, vas a quedar, ¿qué van a decir? ¿Me explico? Pero eso es una mentira del diablo, porque mira, por un lado la vulnerabilidad es sanadora, pero por el otro lado la vulnerabilidad es el mejor escudo que uno puede tener. ¿Por qué, David? Porque cuando generas una cultura de vulnerabilidad, automáticamente te vuelves responsable ante otra persona de estar caminando correctamente. Te voy a explicar. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que cada mes yo le rindo cuentas a él. Wow. Yo le he dado el permiso, esto es importante, yo le he dado el permiso a que él se meta en todas las habitaciones de mi corazón y él me ha dado el permiso. Entonces, yo no puedo ser vulnerable, o sea, no puedo esconder nada. Y eso es muy lindo, generar esa vulnerabilidad. Pero la otra cara de la moneda de la vulnerabilidad es la responsabilidad. ¿Por qué? Porque sé que hay alguien aquí en la tierra de carne y hueso a quien yo estoy comprometido a rendirle cuentas. No sé si me explico. Sí, te estoy entendiendo. Y eso me lleva a cuidarme a mí mismo. ¿Sigo siendo vulnerable? Claro, pero ya es una vulnerabilidad sana, que ya no es necesariamente una vulnerabilidad solo correctiva, sino que es una vulnerabilidad preventiva. Porque ahí es el asunto. Muchos de nosotros nos hemos vuelto vulnerables, pero ya cuando metimos la pata. No, y David, siempre será mejor confesar una lucha que un pecado. Uf, eso está poderoso. Siempre. O una tentación que un pecado. Total. Sí. Ahora, o sea, yo creo que la razón por la que no lo hacemos, bueno, pueden haber muchas razones, miedo, vergüenza, pero creo que la principal razón es el orgullo. Orgullo. Ahora, cuando yo veo a Jesús siendo vulnerable en Getsemaní, sí, porque estaba con el Padre, sí, pero se llevó 3 de sus amigos. Su trinchera, ahí estaba. Yo creo que si tenemos ese modelo perfecto es porque así funciona y porque así podemos andar en libertad. Mi pastor dice, la mejor armadura es la de la luz. Wow. Cuando vivimos una vida a la luz, vivimos una vida de vulnerabilidad. Oye, hay muchas cosas que hablamos que yo voy a robar. No, yo sé, al pero principio mira, voy a decir, David dijo después. pero mira, ¿sabes qué? Estamos viviendo también en una cultura. Ojo, porque una cosa es el vulnerable y otra cosa es el sinvergüenza. O sea, explícame eso que está muy interesante. Hay personas que confunden la vulnerabilidad con la sinvergüencería. Y la sinvergüencería no es vulnerabilidad. La sinvergüencería es decir, no, pues tengo aquí este problema, no, ando fornicando y tomando, pero Dios me ama. O sea, igual, y estoy siendo vulnerable porque estoy... Yes. Ok, la vulnerabilidad es un puente de sanidad, pero no es una excusa para sinvergüenciar. Muy bueno. Digo esto porque estamos cayendo en esa cultura de que muchos dicen, yo soy vulnerable, yo soy honesto, yo le digo a la gente mis luchas, yo le digo a la gente mis batallas, yo le digo a la gente lo que estoy pasando, pero no lo hacen desde una perspectiva de quiero cambiar, necesito cambiar, esto no está bien, necesito ayuda. No, lo hacen desde una perspectiva de que ya pues soy como soy y ya nadie me puede juzgar y Dios me ama.
Entonces, una cosa es ser vulnerable correctamente y otra cosa es ser sin vergüenza. Yo pienso que la vulnerabilidad bíblica es esa vulnerabilidad que abres tu corazón cuando necesitas ayuda, no importa en la temporada que estás o en la etapa que estás, pero una vez eres vulnerable, eres sano, eres restaurado, eres levantado y sigues siendo vulnerable ya desde una perspectiva, como lo dije antes, preventiva, ¿no? Y vulnerable en las luchas que tienes. Hay un pastor que admiro mucho, que a él le aprendí la vulnerabilidad desde el púlpito, se llama Andrés Corson. Y la primera vez que yo lo escuché a él hablando así, dije, pero ¿por qué habla así un pastor? Por ejemplo, él habla a veces, dicen, ay, yo bien bruto, ¿cómo fui a hablarle así a mi mujer? Él habla así. Y entonces yo estaba acostumbrado a escuchar a pastores, bueno, todo aquí, ustedes allá y yo acá. Entonces un día yo me senté con él y le dije, oye, ¿por qué predicas así? Me dijo, lo que pasa es que la gente se tiene que conectar con la persona que está compartiendo desde un púlpito. Y la mayoría de personas no conectan con el comunicador porque dicen, ese señor no me entiende, ese señor no ha pasado lo que yo he pasado, él cree que es perfecto. Entonces como que yo le aprendí eso, pero algo importante que él me dijo, mi vulnerabilidad no es desde mi pecado. Mi vulnerabilidad es desde la victoria que Dios me ha dado en esa área vulnerable, ¿no? Entonces le aprendí eso y sabes que creo que necesitamos ser hombres más vulnerables, no solamente en nuestro círculo de trinchera, sino también cuando le hablamos a nuestras iglesias. Por ejemplo, yo le animo a los pastores que me están viendo que no pongas una barrera. Ya de entrada hay una barrera entre el oyente y uno. Las distracciones, las pruebas que la gente tiene, la broma que tiene en la cabeza. ¿Para qué ponerle otra barrera más? Sí. Cuando yo me aterrizo y le digo a la gente, yo pasé por ahí. Yo sé lo que es caer en ira. Yo pasé por ahí. Yo tuve celos, pero el Señor me ha ayudado. ¿Sí me explico? Entonces la gente encuentra una esperanza. La gente dice, wow, si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Pero eso es desde la vulnerabilidad sana y correcta. Y no puede haber una perfecta comunión sin vulnerabilidad. No puede. Es imposible. Poniéndonos máscaras con Dios o entre nosotros. No. Y yo creo que donde más nos conectamos es en nuestra debilidad. Wow, sí. Realmente ahí es cuando uno se conecta con alguien, cuando puede compartir su corazón y puede compartirlo sin temor a ser juzgado. De hecho, Santiago 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para ser sanados, no juzgados, no avergonzados, sino para que haya sanidad, para que haya libertad. Sí, lindo. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Bueno, ¿lo vas a tener aquí en Perfecta Comunión? Si estás aquí lo tenemos en la convención, no sé, pero también en Colombia están, lo que es en Colombia están todas las librerías, Panamericana, en CLC, y también en Amazon, en Busca Libre, y si nos está viendo fuera del país, lo puedes encontrar en cualquier librería cristiana de tu país y en Amazon o Busca Libre, porque ahora la gente compra más online, ¿no? Y lo obtiene, ¿no? Sí. Pero ese es un libro muy sanador, ha sido de mucha bendición para muchísimas personas, sí. Bueno, espero que sigas escribiendo más, predicando más, llevando más el mensaje. Amén. Y que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Dios ha hecho en tu vida y a través de tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí. Gracias, fue tan rápido esto. Perfecta Comunión. Wow, qué lindo, les bendigo.